Buenos días, hermanos, ¿cómo están? El día de hoy estamos aquí para la siguiente lección, la lección número 22 de lo que es nuestro estudio bíblico de esta mañana. Se llama Jesús responde a la fe. Recordemos que la serie de estudios que hemos estado llevando, el día de hoy estamos en la unidad 2, se llama Jesús ministra las necesidades humanas. Y tenemos aquí, hermanos, pues que el texto básico se encuentra en Marcos, capítulo 9, de los versículos del 14 al 29. El texto para memorizar es Marcos 9, 23. Dice, Jesús le dijo, sí, si puedes, al que cree todo le es posible. La verdad central dice, nuestra fe puesta en Jesús, que es omnipotente, nunca es defraudada. Bien, hermanos, para dar un poquito de contexto acerca de esto, Marcos nos relata en el capítulo 9 un episodio pues bastante interesante que se llama la transfiguración, o que lo conocemos como la transfiguración. Recordemos que se aparta con 3 de sus discípulos, Jacobo, Juan y Pedro, al monte. Ven la figura o nuestro Señor Jesucristo, pues dice la Biblia que se apareció Moisés y Elías, y pues esta historia ya es bastante conocida por muchos de nosotros. También aquí, hermanos, pues nuestro Señor Jesucristo viene llegando de la transfiguración y se encuentra con sus 9 discípulos. Estos 9 discípulos, pues vamos a ver lo que pasa de acuerdo a lo que dice las Sagradas Escrituras. Versículo 14 dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndoles se asombró y corriendo a él les saludaron. Y les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a mi hijo que tiene espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y le echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo dijeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndosele con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuda. Bien, hermanos, pues vemos aquí una situación bastante interesante. Los 9 discípulos que se quedaron no pudieron sacar a este demonio. Llega Jesús, ve el alboroto. Vemos aquí que estaban discutiendo con los escribas. Y pues una situación pues bastante interesante, ya que pues los escribas seguían a Jesús, pero no para hacerse discípulos de él, sino más bien pues para tratar de atacar todo lo que representa la figura de Jesús. Llega Jesús, dice que enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él les saludaron. La fama de Jesús ya se había extendido bastante. Recordemos que Marcos nos narra cómo Jesús pues va haciendo fama en cada lugar que va. Y aquí vemos también
pues que todos corriendo hacia él, dice que lo saludaron. Entonces aquí, hermanos, pues vemos cómo Jesús interactúa con el hijo de este endemoniado. Y les pregunta a Jesús qué está pasando. No porque no lo supiera, sino pues quería que ellos le dijesen qué estaba sucediendo. Y dice: Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Aquí la situación, hermanos, pues dice que este espíritu pues era mudo. Y si ustedes se fijan, cuando Jesús lo echa, pues le dice espíritu mudo y espíritu sordo. Aquí vemos una situación en la cual pues este espíritu pues atormentaba a esta persona. Tal es así que cuando le tomaba, dice que lo sacudía, echaba espumarajos y hacía crujir los dientes, y dice, y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y estos no pudieron. ¿Cuál era la razón? ¿Cuál era la razón que no habían podido ellos echarle fuera a este espíritu? La situación está en que no había fe por parte de ellos, o la fe no estaba pues en un modo, vamos a decirlo así, intenso. Tal es así, hermanos, que Jesús responde: oh generación incrédula. Dice que es una reprensión primordialmente dirigida a los judíos y sus escribas. Dice, sin olvidar la fe débil de sus propios discípulos. Fueron palabras de queja del Señor, que estaba cansado de ver tanta incredulidad en todos, especialmente en sus propios seguidores. Y dice, ¿hasta cuándo soportaré? Dice, el Señor quiere saber hasta cuándo sus seguidores no hemos de ejercer los dones de la gracia espirituales que Él nos ha dado. Dice, traédmelo. El Todopoderoso ahora asume la responsabilidad que sus seguidores han descuidado. Y se los trajeron. Entonces, este individuo, cuando el demonio lo reconoce a Jesús, dice que lo trata con mucha violencia. Dice que se sacude de inmediato, que cae en tierra y se revolcaba y echaba espumarajos. Y Jesús le pregunta al Padre, ¿hace cuánto que sucede? Esta situación o esta pregunta pues muestra o maneja compasión por parte de nuestro Señor Jesucristo. Es la empatía que caracteriza a nuestro Señor Jesucristo en todas y cada una de las intervenciones divinas que Él realizó. Dice aquí en el versículo 22, bueno, en el mismo versículo 21 dice, Él dijo desde niño, dice, y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Dice el estudio, hermanos, que el espíritu maligno no había ganado porque todavía estaba vivo el muchacho. Este enfermo tenía más amigos que se interesaban en él que el endemoniado de Gadara. Recordemos que el endemoniado pues era una persona que estaba en un cementerio, estaba encadenado o lo encerraban para que no hiciera sus destrozos, pero este endemoniado que estamos estudiando ahora pues era procurado por sus familiares, en este caso pues por su padre. Y lo que dice aquí el padre pues muestra un poco la situación que él estaba viviendo de incertidumbre, precisamente causada por los mismos discípulos. Dice, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Él quería lo mismo. Dice, tenía repetido, el padre, sin embargo, tenía repartidas por mitad la esperanza y la desesperación. Los discípulos habían fracasado. Se suponía que el líder tendría más poder que ellos, pero ¿quién lo pudiera saber? Y la respuesta de nuestro Señor Jesucristo pues es muy sorprendente. Le pregunta, si puedes creer, dice, al que cree, todo lo es posible. Entonces aquí, hermanos, pues está en cierta forma
diciéndole, pues no dudes de mi poder. ¿Por qué? Pues porque yo tengo el poder de hacerlo. Pero, aquí necesitamos que tú creas, que tú tengas fe. Dice que inmediatamente el padre del muchacho clamó. Y estas palabras, hermanos, pues vemos una situación bastante considerable y bastante entrañable. Dice, creo. Pero ayuda a mi incredulidad. Creo, ayuda a mi incredulidad. Muchas veces, hermanos, pues nosotros sí sabemos, sí creemos, sí vemos el poder de Dios, pero somos como este señor que a veces las dudas o las circunstancias pues nos agobian. Entonces aquí, hermanos, vemos cómo este señor pues estaba diciendo, pues sí te creo, sí creo que tú lo puedes hacer, pero también ayuda a mi incredulidad. Es una declaración, hermanos, bastante honesta por parte del Señor. O sea, muchas veces nosotros la incertidumbre pues nos gana en esos momentos complicados donde pensamos que nada tiene solución y pues necesitamos decirle a nuestro Señor Jesucristo, pues aumenta nuestra fe, necesitamos creer, pero pues también tú ayúdanos a creer. Y aquí, hermanos, pues dice que inmediatamente el padre del muchacho clamó, dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Dice, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió el espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. La declaración, yo te mando, dice aquí que lo importante en el pronombre yo, muy enfático en el griego, recalcando solemnemente la autoridad de Jesús en la esfera espiritual. Yo te mando, Jesús. Muchas veces, hermanos, pues nosotros podemos ver personas que utilizan estas frases como frases en cierta forma mágicas para tratar de hacer pues alguna situación. Pero recordemos, hermanos, que la autoridad no es nuestra, la autoridad es nuestro Señor Jesucristo. Él sí puede decir, yo te mando. ¿Por qué? Porque toda la autoridad o toda la potestad le ha sido dada a Él. Pero nosotros, pues, nuestro Señor Jesucristo, pues, nos enseñó que nosotros tenemos que pedir en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque de Él emana el poder, Él es el Todopoderoso. Entonces aquí, hermanos, pues vemos una situación en la que Él establece su figura de autoridad y Él desecha al demonio. Entonces aquí, hermanos, vemos que el espíritu, dice, clamando y desgarrándole con violencia, salió y el muchacho quedó como muerto. Y muchas personas decían, pues está muerto. Sin embargo, hermanos, pues vemos también cómo nuestro Señor Jesucristo le ayuda, le toma de la mano, le endereza y le levanta. Aquí, hermanos, pues el doctor Lucas, pues, que es el escritor del Evangelio de Lucas, dice, fue el único que habló del asombro de los que vieron el poder y la majestad de Dios ahí. Nos establece pues que muchos se asombraron de lo que había sucedido. Entonces aquí, hermanos, vemos unas situaciones especiales donde pues la falta de fe dice que produce resultados a los discípulos por no tener una preparación especial a estos 9 discípulos. Dice que la falta de fe de la multitud, que solo estaba esperando un espectáculo, sin duda gozándose y juzgando el fracaso de los nuevos discípulos. Pero también vemos cómo el Padre admite esa situación de incredulidad y vemos cómo Él reacciona y dice, pues ayúdame con esta fe. Y ya en lo secreto, hermanos, en lo íntimo, pues ellos se acercan y le preguntan, ¿por qué no pudimos? ¿Por qué no pudimos echarle fuera?
ellos, hermanos, pues dice la palabra de Dios en Lucas que Jesús les dio potestad de echar fuera demonios. Sin embargo, en esta situación que se torna tan complicada, pues la respuesta ya fue contestada en el versículo 19, donde dice, oh generación incrédula. Pero ellos eran lentos en entender esta situación. Y Jesús les responde y les dice, este género con nada puedo salir, sino con oración y ayuno. O sea que requería una preparación espiritual para que ellos pudieran estar pues en sintonía con su Señor. Si ellos no estaban preparados espiritualmente, pues el fracaso era evidente y era rotundo. Y esto pues es una enseñanza donde pues si nosotros no estamos preparados espiritualmente, pues lo más probable es que nosotros fracasemos. Pero pues también vemos ahí que Jesús estaba dispuesto a ayudar. Entonces aquí, hermanos, pues vemos una situación en la cual pues estas tres faltas de fe, tanto de los discípulos como de los que estaban ahí pues diciendo o tratando de manifestar el espectáculo, pues vemos como esta falta de fe pues en cierta forma trajo un resultado negativo al testimonio de los discípulos, pero pues también la falta de fe del Padre, que a su vez él pidió que se ayudara a su incredulidad, pues es una situación sincera que Jesús pues resolvió. Y aquí, hermanos, pues nos está invitando a que si nosotros pues estamos faltos de fe, pues pedirle a Dios. Hermanos, pues con esto concluimos esta escuela dominical. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima.